me llamaba mucho la atención en cómo ellos interpretaban lo urbano y que no era necesariamente como lo vemos ahora, que tiene que ver con las culturas juveniles, sino más bien como las chicas, era como más notorio las chicas que empezaban a utilizar la ropa similar a la que utilizaban los lugares o las señoras donde ellas trabajaban, pero con algunos elementos de sus comunidades de origen, ¿no? Pasa el tiempo y a partir más o menos del año 2000 yo me doy cuenta que algo está cambiando en estos chavos. Entonces me doy cuenta que algo había cambiado en ellos, pero de una manera muy radical. Y entonces lo que yo estaba viendo era a estos mismos jóvenes, pero vestidos como cholos, como escatos, como punk, como dark, como emos, y que estaban respondiendo, algo había pasado en ellos, estaban respondiendo a esta necesidad de ser urbanos, pero algo había pasado necesariamente en este tiempo, entre los 70s y los 80s, que cambiaron de una manera radical su aspecto, ¿no? Desde el momento que yo empecé a trabajar este proyecto, le llamé Mazahua Cholos Skato Punk, me di cuenta que nadie había trabajado con esto, que era muy difícil detectarlos porque efectivamente su imagen era muy urbana, y si tú ves a alguien con los pelos parados y pintados y así en picos, dices es punk. No te preguntas su origen. Utilizar origen rural e indígena, pero vemos, por ejemplo, en fotografías muy específicas donde hay chavos que tienen su patilla la tienen así como en forma de ganchito, algunos la hacen en chinito, pero casi todos la hacen o muy larga y en forma de ganchito. Y entonces hay en los grupos mazahuas, otomís, sobre todo también chileanos, hay señoras, sobre todo de jóvenes, que hacen esa misma patilla, por ejemplo. Entonces hay una foto donde está un chavo desenfocado que tiene una capucha, y al fondo se ve otro que tiene precisamente esa misma forma de la patilla. Entonces esos eran elementos que para sus comunidades de origen es ser atractivo, es ser una persona bella en su comunidad, de cosas que no iban a dejar, porque eso era parte de la estética de su origen. No todos son mazahuas, o sea, hay otomís, hay ñañús, hay zapotecos, mixtecos, etc. De todas las regiones de lo que es alrededor del Distrito Federal de comunidades indígenas, hay de estos jóvenes. Mazahua cholos, porque también muchos de ellos se visten como cholos, pero son cholos a colores, mientras los cholos que yo había trabajado en blanco y negro, pero además porque son casi monocromáticos, utilizan 3 o 4 colores nada más. El cholo no tiene mucha paleta de colores, y estos chavos tienen muchísimos colores. Entonces, si vemos la diferencia que hay entre estos cholos, es como muy clara en cuanto al color, pero también el cholo sí utiliza, por ejemplo, un escapulario o un rosario, ¿no? Pero estos chavos no usan uno, usan 5, 6, 7, todos los que se puedan cargar, y de una manera muy exagerada. Y si vemos, por ejemplo, las señoras mazahuas utilizan mucho, para ellos el collar es muy, muy importante, es una cuestión hasta de estatus. O sea, depende de qué tipo de collar utilicen, significa que tienen un rango dentro de su comunidad. Hay una foto muy interesante donde está un chavo que está recargado así en el Metro Hidalgo, donde se ve un fondo rojo, pero tiene una gorrita con una palomita, sus lentes, obviamente varios collares, sus patillas también hechas así, pero trae a elmo, y según él es un escato, una mochila, bufanda, trae bufanda aquí en el cuello, pero además en su pantalón también trae otra bufanda después del cinturón. Algo que a mí me interesa mucho como fotógrafo, y de este grupo en especial, es que ellos se sienten muy orgullosos cuando portan esta vestimenta. Se sienten muy seguros de caminar en la ciudad. Cambia su lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Ellos quieren adaptarse de una manera directa al fenómeno urbano, porque habían sido discriminados, habían sido marginados durante mucho tiempo, y entonces
cuando menos estos jóvenes han entendido eso. Es decir, ya no voy a ser como mi madre, ya no voy a ser como mi padre, de sujeto u objeto de marginación y discriminación. Entonces, ese fenómeno vivido durante generaciones, seguramente estos chavos los hizo cambiar.